This video has English subtitles lol. 15 de junio de 2022. En este momento los Simpson ya tienen más de 700 episodios y contando, probablemente van a llegar a los 1000. Y de todos... Bueno, no los he visto todos, no soy tan masoquista. Pero de todos los que he visto, mi episodio favorito es el cuarto de la primera temporada, There's No Disgrace Like Home, una familia modelo en español. Cuando tienes un número tan exagerado de episodios, es inevitable tener episodios terribles, más y más de ellos mientras más nueva sea la temporada, pero también es inevitable tener episodios infravalorados. Algunos fanáticos de la serie actúan como si después de cierto punto los episodios buenos se hubieran simplemente extinto. El hecho es que hay bastantes buenos episodios en las temporadas malas del show. A día de hoy de vez en cuando sale un episodio que termina siendo infravalorado entre la mayoría de fans por no ser parte de la era dorada del show. Pero creo que es más trágico ser un episodio infravalorado de la época dorada, porque significa ser considerado de los peores entre los mejores, ser plata entre oro. Casi todos los episodios de la primera temporada sufren de esto hasta cierto punto. Sus visuales se han vuelto infames por tener personajes mal coloreados, hay bastante de eso en este episodio, animación demasiado fluida o dibujos simplemente raros. Pero para mí este episodio es el caso más trágico, no solo porque es mi episodio favorito, sino porque es el episodio que encapsula la esencia clásica del programa en tan solo 22 minutos. Tengo que sacar los ruidos desagradables de mi sistema mientras puedo, Marge. Una de las cosas que se suelen señalar como negativo del episodio es que los personajes actúan diferente a como actuarían en el resto del programa. El mundo conoció por primera vez a los Simpson en los cortos que hicieron para el show de Tracey Ullman, donde los personajes estaban en su versión más prototípica, particularmente Lisa, quien solamente era el clon menos protagónico de Bart, mucho menos madura de lo que sería después. No lo entiendes. Pero yo quiero un pony, me he portado muy bien este año. Y en este episodio todavía podemos ver un poco de eso restante en ella. Oye, Bart, borra el último que llegue a la fuente. En lo que estoy en desacuerdo es en la idea de que Homero y Marge tienen sus roles invertidos aquí. Digo, técnicamente es cierto, aquí es Marge la alcohólica que avergüenza a la familia y Homero el que quiere que la familia se comporte. Ay, Homero, yo nunca bebo. ¿Y qué momento escogiste para empezar? Pero no están considerando el contexto. El episodio inicia con la familia asistiendo a la reunión anual del Sr. Burns, organizada con la excusa de convivencia familiar, pero es más un pretexto para alimentar su ego. Ah, sí, y Smithers tiene su pelo azul aquí, aunque es un poco más gris que antes. Tal vez siempre fue azul y solía pintarlo. Y hacer blackface. Como sea, Marge solamente empieza a beber como un escape de las otras mamás que presumen sus espectaculares familias. No sé a quién amar más. A mi hijo Joshua, que es capitán del equipo de fútbol, o a mi hija Ámbar, que actúa en la obra de la escuela. Siempre uso sus notas para desempatar, pero ambos tuvieron 10 este año, así que ¿qué debo hacer? Y Homero inicia solo tratando de que la familia se comporte para que no lo despidan. ¡Te tengo! Cuidado, papá, si tu jefe te ve, te corre. Y solo empieza a preocuparse por el comportamiento de su familia afuera de la reunión cuando ve que las demás familias, a comparación de la suya, son ángeles. Homero. ¡Este es tu auto! Esto de hecho está muy dentro del personaje, pues este era el propósito original de la familia Flanders. Antes de ser usado exclusivamente para hacer chistes de religión, Ned Flanders era el contraste. Homero tenía una gran inseguridad y envidia de lo perfecto que es. Usualmente es él el que avergüenza a la familia, pero si su comportamiento le da en esa inseguridad, tiene sentido que quiera cambiarlos. Así que hay un motivo dentro del personaje que justifica el cómo actúan aquí. El primer acto termina con una interacción entre Homero y el padre de la familia que parece perfecta, y es aquí que conocemos al leitmotiv del episodio. La familia modelo asciende al cielo cantando la canción infantil Bingo Was His Name-O. Y esto nos va a servir de leitmotiv, es decir, Bingo Was His Name-O va a regresar, espérenlo. El segundo acto inicia con Homero lamentándose de lo imperfecta que es su familia. La verdad es que todas las familias son iguales.
Esto los lleva a espiar al resto de las familias del vecindario y vemos la esencial sátira que caracteriza a la era clásica del programa. Los Simpsons se estrenaron en una época donde las familias de las sitcoms usualmente eran aspiracionales, estaban hasta cierto punto idealizadas, justo como las familias que vemos satirizadas aquí. Mientras tanto, todo Springfield provee una visión satírica al mundo real. Los Simpson destacaron del resto de programas no solo siendo amarillos, sino burlándose y exagerando la familia americana en lugar de idealizarla. Pero la sátira no se detiene aquí. Homero ve un comercial para la terapia familiar del Dr. Marvin Monroe, uno de los personajes olvidados de la serie, y decide que ¡Está decidido! ¡Los Simpson irán a terapia! Contrario a las adineradas familias de la época, los Simpson eran relativamente pobres en las temporadas tempranas, así que Homero recurre al ahorro de la universidad para pagar, dándonos uno de los primeros momentos en los que Lisa actúa como ella. Supongo que iba a necesitar media beca. Cuando ese dinero no es suficiente, Homero decide empeñar la televisión, algo que Homero moderno jamás haría. Pero más de eso en un momento. La sátira familiar regresa, ya que dentro de la sala de espera vemos a la familia que se presentaba como perfecta, y el episodio no hace gran alboroto, es un chiste con ligera sutileza, y amo cómo encaja con la crítica. Este acto 3, para la mayoría de gente, es un arma de doble filo. Por un lado, aquí es cuando inicia la terapia, y obtenemos la escena de la familia electrocutándose entre sí. Suele ser la parte favorita de todos. Tanto que el episodio logró entrar al top 10 episodios favoritos del creador de la serie, Matt Groening, enteramente por esta escena. Pero por el otro lado, cuando la terapia falla, los Simpsons simplemente se rinden. Mucha gente siente como que el episodio se está deteniendo antes que terminando. A lo que digo patrañas. La escena de electrocutación está bien. El hecho de que los Simpsons sean la primera familia en fallar la terapia tiene perfecto sentido. Repito que la serie no idealiza a la familia americana, pero tampoco es realista. Los Simpson la satirizan, la exageran. Esta primera temporada es la que más deja eso en claro. Un momento, ¿los Simpson? Señora, debe estar bromeando. Pero para mí, el final es lo que hace que no solo sea un episodio con fuerte sátira, sino un episodio muy ingenioso. En 1992, el presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, dijo: We are going to keep on trying to strengthen the American family to make American families a lot more like the Waltons and a lot less like the Simpsons. Los Walton son una familia de otra sitcom, no importa. Lo destacable es que hubo y hay gente que considera que los Simpson son malos modelos a seguir. Me pregunto si será porque nunca se supuso que fueran modelos a seguir. Homero está haciendo justo lo que Bush dijo. Está intentando que su familia sea menos como sí misma. Deshacerse de la televisión tiene más significancia de lo que aparenta. Es una parte importante de la vida de los personajes. Toda la secuencia de apertura gira alrededor de la familia regresando a casa, no a platicar y hacer contacto visual como la gente dice que era la vida antes del internet, sino a ver la televisión. Al deshacerse de la televisión, Homero estaría dando un gran paso para ser menos Simpson. Está haciendo algo que haría decir a Bush, oh yes, good. Pero la terapia falla y piden más que un reembolso. Un momento, Doc. En su comercial usted decía armonía o devuelvo el doble de lo que paguen. Homero no solo ha fallado en volver a su familia mejor, ahora va a comprar una televisión mejor. Ese pedazo de chatarra, olvídalo. Compraremos uno nuevo, de 21 pulgadas. En su intento de resolver el problema, lo hicieron más grande. ¿Recuerdan el leitmotiv? Aquí es cuando volvemos a escuchar Bingo Was His Name. Ante los ojos de alguien como Bush, los Simpson están en un lugar peor que en el que empezaron. Y este es el final feliz que se paralela a cuando la familia modelo ascendió al cielo. ¿Recuerdan esas caricaturas propaganda antidrogas? Imagina que te contrataran para hacer una caricatura similar. Digamos una de anti-alcohol. Y se te ocurre hacer una donde un alcohólico decide tratar de rehabilitarse para tener una vida mejor, pero a la mitad se te ocurre hacer travesuras. Saboteas tu propia caricatura para que el pobre alcohólico no solo falle en rehabilitarse, sino que al intentar se vuelva adicto a 1,000 millones de cosas peores.
Eso es lo que hicieron con el final para mí. Empeoraron todo y dijeron final feliz. Pero no solo eso, porque también está conectado con Homero. Al usar la misma canción, está diciendo que para él, este momento es igual a cuando la familia modelo subió al cielo. Algo que la primera temporada trata de hacer es tener finales subversivos. A veces con éxito, a veces no tanto. También es algo que se ha tratado en otras series como Futurama y Family Guy. Pero yo no he visto un mejor final subversivo que este. Sí, hay gran subversión en otros episodios, pero en cuanto a finales, para mí este es el rey. Decir que este episodio tiene toda la esencia clásica del show sonaría incorrecto para mucha gente porque algo importante que tenía el programa eran momentos sentimentales. No les voy a debatir eso. Sin duda, esa es una cara de la moneda. Toda moneda tiene dos caras, y el lado sentimental solo es una. Y sin la segunda, los Simpson no serían los Simpson. La familia es problemática y disfuncional, pero se quieren. Esa dualidad no puede existir sin esta otra parte que una familia modelo irradia. Es la parte que los hizo popular por tantos años y que otros proyectos animados no han podido replicar. Pues hay otros proyectos animados con sentimiento y eso no son los Simpson. Te recuerda que las personas que amas y que te aman no son perfectas, pero al final eso no importa. Y además obtienes un poco de Schadenfreude como bono. Si les gustan las comedias animadas, tengo un comentario quejándome del humor meta. El mes pasado hice los 3 problemas con los musicales, o pueden ver todo lo que he hecho aquí. Y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.